Estoy con Caroline Perron, quien, con su familia, están viviendo fenómenos sobrenaturales. Adelante. Con el primer suceso. Recuerdo aún ya ir de secundaria, llegar de la escuela y poner la película del Conjuro 1 que compré en el puesto de películas pirata, cerrar las cortinas y las puertas de su cuarto y morirse de miedo durante casi toda la maldita película, a pesar de que aún era de día. Esta película traumó a toda una generación y se convirtió en un fenómeno del terror contemporáneo, con escenas icónicas como la del sótano o el exorcismo final con la silla flotando y las sábanas cubiertas de sangre. Fenómeno que no se repetiría con las posteriores películas. Y no solo no estuvieron a la altura de la primera, sino que se fue deformando la saga hasta darnos cochinadas como esta. Y con el estreno del cierre de la saga, es una buena oportunidad para analizar cuáles fueron las razones de la decadencia del Conjuro y de que pasáramos de esto a esto. Así que acompáñenme a repasar cada una de las películas de este universo, comenzando por... Dirigida por James Wan y estrenada en 2003, es una película inspirada en los casos paranormales de los Warren, en específico de los casos de la muñeca Annabelle y la familia Perron. Esta última será el centro de la trama al mudarse a una antigua granja colonial donde comenzarán a experimentar manifestaciones de entidades que acosan a la familia con fines siniestros. Todo esto por causa de una maldición realizada por una bruja del siglo XIX, Bathsheba Sherman, quien busca asesinar a todo aquel que ocupe su propiedad. La película brilla por sus aciertos, nos muestra personajes entrañables con los cuales el espectador puede encariñarse y preocuparse por su bienestar. También a otros personajes muy interesantes como lo son los Warren. Nos han llamado demonólogos, un término adecuado. Cazadores, investigadores paranormales. Locos. Chiflados. A ti no te sale, cállate. Expertos en demonología y clarividencia, que además de apoyar a la familia, introducen reglas que añaden dinamismo a este universo y serían referentes para las películas de terror a partir de ahí. Sobre todo, sirven como un sustento para la propia saga. Las reglas son las siguientes. Los demonios no poseen cosas, sino personas. Solo se puede usar los objetos como un conducto. Los casos sobrenaturales son en realidad muy pocos. Uno les da acceso para infestar el cuerpo o la casa si la entidad proviene de un lugar distinto. Para la posesión, tienen que deteriorar lentamente al sujeto y las entidades se pueden pegar a ti. También introducen las 3 fases de la posesión demoníaca, las cuales no solo sirven como reglas, sino también como una estructura con la cual Wan construye el terror de esta película. Infestación, opresión y posesión. La infestación es la primera muestra de que algo no está bien. Son las manifestaciones clásicas de las entidades. En la opresión, la entidad busca someter a su víctima, la tortura psicológicamente hasta que la rompe y puede poseerla por completo. De esta forma, también trabaja Wan al espectador, hasta romperlo, y que se sienta más vulnerable en el clímax de la película. Durante esta, tenemos la necesidad de no sentirnos abandonados en esta inmersión a lo siniestro. Y el director utiliza anclas que nos reconfortan y nos refugian de estos males, pero los usa en una correcta medida. Estos salvavidas son la religión como arma contra lo demoníaco y la familia. Sí, pareciera propaganda panista, pero la película en sí muestra al final de cuentas a una familia tradicional estadounidense. En fin, Hollywood. El punto es que cuidan la creación de un ambiente y atmósfera aterradora. Lo estético tiene un porqué narrativo, como las letras amarillas que daban el contexto como un verdadero expediente, y bueno, ahora solo son parte de un estilo. También se puede apreciar en el manejo de la cámara como el zoom muy pronunciado, los planos secuencias, etc. Busca construir el suspenso y el terror con sutileza sobre lo paranormal y mostrando explícitamente solo lo necesario. Al inicio, las acciones del demonio son manifestaciones y apariciones indirectas como la mención del mal olor, los relojes, el frío,
los moretones en el cuerpo de la madre, la mascota muerta, señal de que el ser siniestro no está jugando y de que quiere quitarle toda la protección a la familia. Van preparando todo para que los personajes y el espectador se sientan vulnerables. Las manifestaciones aumentan su intensidad cada noche, como si ésta recargara la fuerza siniestra que habita en la casa. Las señales como de clásico cuento de terror se vuelven más claras para la familia, como las aves que se matan en el mismo lugar que fue asesinada Sadie a un lado del sótano, primera indicación de que un ciclo busca repetirse y contamina a cualquiera que esté cerca. James Wan busca dar miedo no tanto por los jumpscares, sino por medio de la construcción lenta del terror y lo que se nos oculta. No nos muestra directamente las manifestaciones frente a la cara, sino por medio de lo que se nos dice, lo que otros ven pero a nosotros se nos niega, por lo que se escucha, como los aplausos del juego que provienen de algo no humano, partes del cuerpo que salen desenfocadas o ocultas por la oscuridad, por las manos de la bruja aplaudiendo desde el armario o las del niño aplaudiendo en el sótano. Incluso en las apariciones más explícitas hay algo que no se nos revela por completo, como la bruja en la oscuridad o el rostro cubierto de la poseída Coraline Perron con las sábanas. Lo siniestro busca estar oculto, porque es desde ese desconocimiento donde obtiene su mayor poder, el causar terror. Pero incluso los jumpscares están bien trabajados. En la escena de Roger, en la primera parte de la película, por ejemplo, es de noche. Se supone que todo debería estar tranquilo, pero un ruido se oye de fondo. Cuando este es apagado, otro más se oye en el pasillo, y al igual que el anterior, damos con el origen lógico de este, pero se escucha un tercer ruido, mucho más fuerte que los anteriores. Es en este donde tenemos el primer jumpscare de la película, sin la necesidad de un ruido ensordecedor, sino en silencio. Seguimos la caminata de Roger por las escaleras y cuando la cámara se mueve, aparece la hija mayor con su ropa para dormir. Un elemento que es tan rápido que nos remite a la figura clásica de la mujer fantasma de blanco y con el cabello largo y suelto. La imagen se nos presenta tan de sorpresa que por segundos no sabemos cómo reaccionar a esta imagen más que por instinto. El suspenso se fue estirando y nos fue preparando para este momento de falso peligro. Posteriormente, se nos planta una semilla importante para la historia. Recibimos la información de que Cindy está en la habitación de su hermana y se está golpeando con el ropero, elemento importante que se nos presenta desde ahora, y después de un plano subjetivo del padre explorando lentamente con la mirada a la habitación, observamos a la niña. Sin embargo, los sustos más importantes de la película son los trabajados desde muchas escenas atrás, como un chiste en el cual dejas elementos durante la plática que le darán sentido más adelante. Así Wan deja pistas que culminarán en escenas posteriores, como el juego de las escondidas, el amigo de la hija menor, el ropero en el cual otra de las niñas se estrella en la noche y donde el fantasma del niño se esconde. Lleva a la madre a buscarlo y posteriormente nos enteramos de quién se oculta ahí verdaderamente. Otra escena bien construida es cuando algo despierta a Christine durante la noche. Primero lo observamos durmiendo. La imagen se aleja poco a poco de su rostro para mostrárnosla de cuerpo completo hasta el punto en el que notamos que algo jala su pie, sin saber qué fue. Sin embargo, no es suficiente para despertarla por completo. La segunda vez la manifestación resulta más agresiva, despertándola y llenándola en un inicio de confusión. Analiza primero las posibilidades lógicas, como de que su hermana pudo haberla despertado, pero al ser descartada, es cuando su rostro se llena de horror. Observamos la oscuridad que la rodea. Eso que la estás echando está en alguna parte, escondiéndose, observándola. Mientras más oscuro es el lugar, resulta más idóneo para la entidad, por lo que el miedo que esté bajo ella ocupa su mente. Aquel lugar donde los monstruos nocturnos se ocultan. Una fría luz entra por su ventana, solo iluminando la cama, único refugio y consuelo en ese momento, a pesar de que ese lugar ya fue violado anteriormente, lo que la deja aún más vulnerable como presa. Después de revisar debajo de la cama con un plano larguísimo que estira la atención, con un movimiento de cámara que nos desestabiliza, volvemos a la posición inicial, pero ahora con una nueva información. Algo está en la puerta. Se crea un juego de plano y contraplano mostrándonos el rostro de Christine aterrorizado contra la mirada hacia la puerta. Pareciera que algo está a punto de brincar hacia nosotros, pero eso aún no ocurre. Y, como último acto desesperado de supervivencia, le pide ayuda a su hermana en susurros. No vaya a ser que un sonido alto o un movimiento brusco pueda alterar a esa cosa y que ataque antes de tiempo. La llamada de auxilio vuelve la situación más real. Ya no se puede negar el peligro. Pero ahora nosotros tenemos la misma información que la hermana.
Todo empeora cuando escuchamos: ¿Tú lo ves? Hay alguien detrás de la puerta. ¡Venga, tu roña! ¡Yo me voy de ahí! Ahora Christine ve algo que nosotros no, y eso lo vuelve más inquietante. Vemos una toma larga mirando a la puerta con la cámara en mano, lo que vuelve inestable nuestra mirada. Alerta, impaciente, mientras oímos un corazón latir cada vez más rápido. La hermana se para frente a la puerta, dándonos un segundo de tranquilidad, pero sabiendo que algo muy malo se aproxima. Todo en esa escena nos lo dice y... Por Dios, está parado detrás de ti. La voz de Christine está tan llena de terror que se contagia. El rostro de la hermana cambia. Sabe que fue directo a la boca del lobo. Voltea lentamente hacia atrás, esperando el golpe mortal. Pero este proviene de otro lado. La puerta se cierra y el pánico se libera en gritos desesperados, rogando por salvación, apareciendo los padres como figura protectora y aparente autoridad aún por encima de lo sobrenatural. Es entonces cuando nos enteramos de las intenciones reveladas por la figura demoníaca. Los quiere ver a todos muertos. La familia alegre que vimos al inicio ahora se sumerge en la oscuridad de lo siniestro, en donde habita el peligro desconocido. La siguiente escena que podemos ver es de los Warren, quienes contrastan con la situación de los Perron. Son mostrados en un ambiente seguro, amoroso, cálido y familiar. Representan la luz, arma para revelar la amenaza oculta, sirviendo para acabar con el miedo de la familia, así como para sacarlos de la oscuridad. Por eso sentimos seguridad cuando aparecen los Warren, no solo porque ahora sabemos cómo enfrentar la amenaza, sino porque traen de nuevo una dinámica familiar que la bruja ha deteriorado. Retrasan el proceso de posesión también, al cual lo antecedieron la manifestación y la opresión. Este último tiene un magnífico ejemplo en la mejor secuencia de toda la película, en el cual explotan al fin todos los elementos plantados durante la primera media hora: el juego de los aplausos, el sótano, el piano, el armario. Si la noche traía consigo el peligro sobrenatural cada vez más exacerbado, esta noche es especial, pues la declaración de guerra de la entidad ha sido liberada. Inicia rompiendo con lo cotidiano. Mientras Coraline dobla la ropa, escuchamos la risa de un infante seguida de aplausos. Señal de que el juego está por comenzar, aunque ella aún no lo sepa. Recorremos la habitación y al igual que ella, nos encontramos siendo presas de esa trampa con forma de casa. Desconocemos de dónde proviene lo que ha alterado el orden de la noche. Una de las figuras protectoras, Roger, se encuentra lejos del lugar. La familia por primera vez se encuentra incompleta. Nos encontramos con la única autoridad en la casa. Pero esta autoridad está siendo burlada, lo que nos deja más desprotegidos como espectadores, sin nadie que nos dé seguridad. Mientras damos la inspección por los cuartos de las hijas, iniciamos este primer estiramiento clásico recurso de Wan, haciéndonos creer que algo nos va a asustar a la cara para luego darnos tranquilidad momentánea y recibir el sobresalto de otra parte. Es cuando tenemos el primer jumpscare como tal. Con un estruendo proveniente de las escaleras. Ahí la madre hace lo que todo el mundo haría cuando se está cagando del miedo por la situación: prender todas las luces de la casa para dilucidar mejor el peligro. Los relojes se vuelven locos, aumentando más la tensión, pues no sabemos qué otro sonido trata de ocultar. Los diferentes estímulos enloquecen los sentidos básicos de supervivencia y suena el segundo aplauso proveniente del sótano. ¿Quién anda ahí? La puerta se abre, invitándonos a entrar en el territorio por excelencia de la bruja, en el lugar más infectado de la casa, y suena la tonada que tocó Caroline al inicio de la película. Esa cosa está burlándose, jugando. Nos tiene donde quería y eso resulta más siniestro a alguien que solo quiere hacer daño. Esto es diferente. Lo que sea que quiere atacar, lo disfruta lentamente. Su plan es calculador, de lo cual carecen los demonios que salen en las posteriores entregas del conjuro después de One, sin un plan ni identidad, solamente apareciendo por aparecer y dar sustos baratos. Aquí confirmamos que este poder sobrenatural puede causar daño real al tirar a Caroline por las escaleras, arrojándola con fuerza al campo de batalla, en donde la composición
lleva la mirada al punto que romperá definitivamente el valor de ella y del público. Y cuando pensamos que no puede ser peor, las luces se nos son arrebatadas, dejándonos únicamente con una tenue y casi inservible luz de los cerillos. Pero este recurso, que podría ser la única cosa que evita que descendamos a la locura, es una cruel jugada para poder observar cómo de la oscuridad salen unas pálidas manos que dan el tercer aplauso, llevando a Caroline a gritar y golpear desesperadamente la puerta del sótano rogando por ayuda. Aunque una sutil pista, aquí también se nos revelan unas manos distintas a las que salieron del armario. Las primeras tenían unas mangas blancas como las de Bathsheba, y estas tienen unas mangas azules con blanco, vestimenta de un niño de otra época, lo que nos podría indicar que esta figura siniestra manipula a los fantasmas de la casa para aislar a todos los miembros de la familia y, en este caso, dejar desprotegidas a las hijas, volviendo esto un festival de terror con todas las manifestaciones antes presentadas. Como estos ejemplos, hay más dentro de la película, en donde es usado el típico truco de tensión del director, donde se juega con lo que no se ve, incluso cuando se nos muestra un fantasma en pantalla, o con los momentos de tensión que no serían tales si no se hubieran comenzado a trabajar desde antes, como cuando Ed dice que no puede practicar un exorcismo porque este no está autorizado, pero luego se encuentra orillado a realizar uno. La situación lo supera y no sabemos si funcionará, o la tensión que resulta la participación de Lorraine en el final de la película, tras los sucesos traumáticos que vivió con el granjero, y del cual no se nos dice nada más, aunque este último es utilizado más para mostrar una faceta romántica en la saga. La batalla final también resulta memorable. La lucha entre la luz familiar y amorosa contra la oscuridad siniestra no solo se dan en el plano de lo físico, sino también en el plano subjetivo de Caroline, no sin antes regalarnos estas joyitas de escenas. Chefs Interfectoribus. A pesar de ver cosas volando y una persona levitando, se muestran de manera aún creíble, cosas que se esperarían de una posesión demoníaca, con solamente lo suficientemente necesario para no verse de manera exagerada o no romper con la ficción, a la vez que solo podemos ver a Bathsheba a través del cuerpo de Caroline y otros elementos como la iluminación del sótano, los movimientos animales de Caroline o la persecución vista desde un plano subjetivo, hacen la magia del terror en esa parte. Al final, Bathsheba es derrotada por una especie de poder del amor, pero esta vez bien hecho, pues Caroline se resiste a dejarse consumir por la oscuridad, acompañada por las palabras de aliento de su ser querido y de los Warren, recibiendo una última iluminación que muestra su recuerdo más valioso. Todos estos elementos son los que hacen grande y memorable a la primera película del Conjuro. James Wan sabe utilizar cada elemento para que sea una parte esencial de la película. Sabe el porqué de cada cosa y la medida justa en la que son aplicados, cosa que se iría diluyendo en entregas más adelante en búsqueda de un terror genérico y solo tratara de imitar lo que hace grande a la cinta. Así es como llegamos a... En esta volvió James Wan como director, convirtiendo esta película en la única salvable de la saga. Los productores de la primera parte volvieron como este cabrón de aquí, uno de los responsables del universo del Conjuro, tanto de lo bueno como de lo malo, y de otras franquicias importantes para Warner, y también pasamos de 6 productores a 8. También regresaron los guionistas Chad y Kerry Hayes, pero se añade un escritor más, el cual creo que es uno de los más grandes errores que cometerían en esta saga. David Leslie Johnson, escritor mediocre de Hollywood, cuyas películas solo serían salvables la primera de La Huérfana. No dudo que queriendo tener más éxito para la segunda parte, dejaran meter mano a Johnson para volver más comercial la película, y es que sí se nota un cambio al anterior, hacia una tendencia más genérica. Aún así, la película sigue teniendo en su mayoría aciertos. Las escenas siguen siendo bien trabajadas para crear tensión más allá del susto fácil y efímero, pero el primer error ya comienza a dilucidarse. Dichas escenas ya no se sienten frescas, sino más bien remiten a la fórmula del susto que funcionó en la primera entrega. Aunque aún siguen funcionando, esta será la primera señal de la decadencia de la saga, pero por ahora sigue conservando la magia de Wan. En esta segunda parte tenemos a menos integrantes de la familia que sufren los incidentes paranormales, pero esto no tiene que ser necesariamente malo, pues nos permite concentrarnos más en cada personaje y sobre todo en Janet, la niña protagonista de este caso. La acompañamos en todo el proceso de la posesión,
desde que inician las manifestaciones en la casa, pasando por el acoso que sufre por parte de Bill Wilkins, el anciano que murió en el sillón del hogar, y por Valak, el demonio que manipula todo y a todos, llegando al punto de arrebatarle la credibilidad de su familia y las personas que buscan ayudarla, logrando que se sienta sola, debilitándola y terminando de poseerla en su momento más bajo. Es esta segunda fase la que trae algo fresco a la secuela. Juegan con las situaciones para hacer dudar a los Warren, a los escépticos y a nosotros como espectadores si es que el caso no está montado por Janet o es parte de una enfermedad mental. El no saber si este caso es verdadero dentro de la ficción resulta estimulante a partir de la segunda parte, y es justo el plan de Valak: desacreditar a la niña para debilitar su espíritu y tomar control total de ella. Si en la primera parte Bathsheba oprimía a Caroline por medio del miedo y el acoso a su familia, Valak lo hace causando el abandono a la niña. Acción crucial, pues antes esta ya había sido abandonada por su padre, y ahora este demonio le va a quitar el resto de los seres queridos. El corazón de la película siguen siendo los Warren y la dinámica familiar que traen consigo. También tienen aires románticos y nos enteramos un poco más de su pasado. De hecho, un elemento de tensión sumamente fuerte es el hecho de preocuparnos por Ed, quien muere en las visiones de Lorraine, y eso nos explota al final de la película. Además, añaden comedia en esta secuela, cosa que no desentona con los momentos de tensión. A pesar de lo bueno, en esta película se comienza a desarrollar la verdadera maldición del conjuro. Si bien aún existe un miedo discreto y efectivo, en muchas ocasiones se nos muestra al demonio como tal así en pantalla, ya sea por la figura de la monja o por el hombre encorvado, y en lugar de dar miedo, parece más como un villano genérico que veríamos en cualquier otra película. Sobre todo al final, que más bien parece que la monja va a empezar a lanzar rayos y se va a enfrentar a los Vengadores. También tiene cosas un poco raras, como que muchas veces no se sabe si este hombre encorvado es una entidad por sí misma o es el mismo demonio. Y tiene sentido porque después de esta película los productores quisieron sacar dinero hasta de las piedras y se planteaba hacer un spin-off de esta entidad. También había cosas muy convenientes. O sea, ¿por qué Valak le daría su nombre a Lorraine sabiendo que es su única forma de vencerlo? Y de hecho este villano empeora con las siguientes películas, pues descubrimos que pasó de seguir reliquias que le darán el control mundial a tener como último plan malévolo aventar a una niña de la ventana. Y esto solo iría empeorando con el resto de spin-offs. Después del éxito del Conjuro 1, los productores se precipitaron a sacar Annabelle, la cual no contó con el director James Wan y se sentía una película bastante floja, aunque tenía unos cuantos sustos bien realizados como este. Aportaba más a lore sobre los orígenes de la muñeca y uno que otro buen susto, pero la atmósfera no estaba ni de lejos tan bien construida como la primera película de la saga. Pero lo peor vino después del Conjuro 2, donde se inició con la idea de hacer un universo cinematográfico al puro estilo Marvel, con fases y donde el evento cinematográfico fueron las películas del Conjuro. Hazme el pinche favor. Y bueno, también tiene sentido porque hasta los demonios y fantasmas tenían poderes demasiado exagerados comparados con la primera película. Ese es otro punto que hizo decaer a la saga. En la primera película todavía podíamos creer que lo que le pasaba a la familia Perron era algo que nos podía pasar a nosotros. Era una película aterrizada, y eso contribuía a que cuando saliera la maldita leyenda de basada en hechos reales, nos muriéramos del susto. Pero las amenazas que le siguieron ya no eran creíbles, ni siquiera porque pusieran a familias aterradas como en la primera. Así es como el universo del Conjuro se llenó de enemigos super genéricos, otro error que destruyó este universo. Cada entidad era más genérica que la anterior, y a diferencia de los primeros villanos de las películas, el resto eran estúpidos, con metas super repetitivas y que fácilmente pudieron triunfar si no se la pasaran dando sustos inútiles cada 5 minutos en pantalla. Ya ninguno tiene una identidad propia. Al menos la monja tenía un diseño interesante, pero se les agotó la imaginación después de ella. Pareciera incluso que el resto de enemigos es el mismo pinche demonio cambiando de avatar cada película. ¡Ah! Perdón, me exalté. Bueno, el único spin-off que se salva es Annabelle 2, dirigida por David Sandberg, quien ya había dirigido Lights Out e hizo un maravilloso trabajo utilizando las herramientas que hacen grande el Conjuro 1, y con un giro brutal al final. De las demás, hay uno que otro elemento salvable, como en La Monja, que, bueno, resulta más efectiva a la hora de hacer comedia, o La Monja 2, en donde al menos el terror se siente un poco más. Luego está Annabelle 3,
la cual mínimo sirve para que veamos a los Warren 5 minutos en pantalla, y de La Maldición de la Llorona ya mejor ni hablamos. Es una completa porquería, que ejemplifica perfectamente todo lo malo de este universo. Tramas poco creíbles, diseño de villanos olvidables. O sea, ¿cómo pudieron hacer a La Llorona, la leyenda más famosa de Latinoamérica, un personaje olvidable? En esta película todo el mundo es desesperante a más no poder. Diría que incluso apoyo a La Llorona para que mate a todos de una vez, pero es que ella es igual o más estúpida que todos los demás. Es muy poderosa, pero en lugar de matarlos a todos cuando puede, prefiere dar un susto por aquí, por allá, la muy Mil disculpas, me volví a exaltar. Lo bueno es que los encargados de esta película fueron eliminados de los futuros proyectos de este universo. ¿O no? Además, aunque los spin-off fueran horribles, las películas con el título El Conjuro aún eran buenas, así que no teníamos nada que temer. ¿O sí? Pues sí, porque se tomó la brillante idea de que el director Michael Chávez, responsable de la peor película de este universo, fuera el sucesor de James Wan para encargarse de... El Conjuro 3. El diablo me obligó a verla. No solo trajeron al peor director de este universo cinematográfico, sino que regresaron también al peor escritor de esta saga, David Leslie Johnson. En cuanto a los productores, pasaron de haber 8 a solo 2 en esta entrega, Peter Safran y James Wan, que yo lo amo mucho como director, pero como productor deja mucho que desear en cuanto a la calidad de sus proyectos con los que trabaja. En fin, tenemos menos gente en el proyecto, menos presupuesto y menos talento tras de cámaras. La película inicia con todo. Conocemos desde ya a la familia involucrada, a la persona poseída, y los Warren ya están presentes. Se nos da todo el contexto necesario, una escena conmovedora entre el niño acosado por el demonio y el novio de su hermana. Tenemos también un baño de sangre, literalmente, una referencia al exorcista y una posesión con CGI que, pues sí da cosita. Luego nos muestran un ataque cardíaco de Ed y, bueno, sabemos que no va a morir. Es el inicio de la película, así que toda la tensión sobre eso es nula. Pero al menos es impactante, así como ver el trasplante demoníaco entre un cuerpo y otro. Es una impactante introducción que nos presenta las cosas más irreales. Pasamos de esto... Vade retro, Satana. Sancte Michael Arcangele. Deféndenos in proelio. A esto. Si ya estás presentando esto desde el principio, es como si anestesiaras al espectador contra cualquier futuro miedo. Las víctimas quedan confusas, no sienten el siguiente. ¿Ves? En las entregas pasadas, la primera media hora había servido como un planteamiento de las manifestaciones y mostrándonos a los personajes con los que nos encariñaremos y por lo tanto nos preocupará su bienestar, además de darnos los mejores sustos de la película bien trabajados como lo expliqué en el caso de la primera parte. Aquí en cambio lo que nos dan es una posesión en CGI, un jumpscare con la fórmula gastada de la saga ya para este punto y un asesinato por parte de Arnie, el cual se siente impactante, sí, pero también algo raro, como si no estuviéramos viendo El Conjuro, sino alguna otra cosa. Me parece que el fuerte de esta película es que no volvemos a la típica casa embrujada, sino que nos muestran otra faceta del trabajo de los Warren. Vemos sus vulnerabilidades como nunca, nos enseñan otra faceta de detectives que tampoco habíamos visto, y pues sí es refrescante. Lo malo viene cuando eso que es nuevo en la saga no es llevado hasta sus últimas consecuencias. Para empezar, sabemos que el caso en la vida real no cambia por los Warren. El chico igualmente es condenado y no se logra demostrar una posesión demoníaca ante la ley. Así que lo que le sigue después del asesinato es puramente inventado. Se crean una historia y reinventan el caso para que se justifique la relación con los Warren y la historia con Arnie. Esa parte ya está contada y la trama de los Warren se siente artificial. Luego tenemos un cambio respecto a las anteriores entregas del Conjuro. Esta se siente como una película policíaca, pero sin comprometerse a hacerlo. Tampoco se termina de sentir como una película de terror al estilo del Conjuro. Va de un lado a otro sin crear una verdadera identidad ni tensión. Y como no conocimos a los personajes involucrados al arrancar con todo en el inicio de la película, tampoco los espectadores se sienten comprometidos con ellos. El motor de esta entrega son por completo los Warren, y si bien ellos están constantemente en peligro durante la película, también sabemos que nada malo permanente les va a ocurrir. Así que solo queda el misterio de quién ocasiona todo esto,
pero el misterio no logra ser demasiado interesante para querer saber a toda costa lo que ocurre. Al final, es una película sin tensiones verdaderas, sin sustos bien construidos, con una villana olvidable y con géneros cinematográficos confusos, pero en el mal sentido. Y lo que tenemos como resultado es una película que impacta en algunas partes, pero no tenemos un punto demasiado fuerte para querer saber cómo termina, lo que al final causa aburrimiento. Lo único que acarrea verdaderamente esta película es Ed y Lorraine. Se cuenta su historia de amor y se vuelve una película romántica y cursi. De hecho, así es como derrotan a la villana, por el poder del amor. Así como en la primera película, siendo un recurso muy gastado para este punto, todos los recursos que son utilizados en la saga se sienten desgastados. Y con este cansancio, llegamos por fin a... Esta película cuenta el caso de la familia Smurf, quienes son acosados por espíritus provenientes de un espejo, el cual fue el centro de uno de los primeros casos de los Warren. A la par que la familia sufre las manifestaciones, vemos a los Warren convivir y aceptar al novio de su hija Judith, y también ayudarle a enfrentarse a las manifestaciones paranormales, pues ella heredó el don de su madre, cosa de la que ya habíamos visto ciertas pistas en las películas anteriores, pero aquí es el centro de la historia. No es hasta el tercer acto que se juntan estas dos historias, pues al parecer el demonio de esta entrega hizo todo lo que hizo para obtener el alma de Judith. Para esta última entrega volvió tanto el peor escritor como el peor director de esta saga. En este caso se nota una mejora a sus anteriores trabajos, pero el alma del conjuro ya ha muerto desde hace mucho tiempo. Pero no todo es malo en esta película. Las escenas de la chica vomitando los vidrios del espejo y la del vestido de novia sí dan bastante cosita. Además es más entretenida que la cinta anterior, sobre todo cuando se aparecen los Warren, y esto es muy importante, pues la película gira en torno a su familia y ya no en otra. La hacen más personal para ellos, pues ahora es su hija quien está en peligro y deben exorcizar los demonios familiares para seguir adelante, tanto los reales como los miedos que llevan arrastrando desde hace décadas. El asesinato del padre Gordon también hace ver al demonio como el más poderoso hasta ahora, siendo el enemigo final de los Warren para darle cierre a su historia y circularidad al vencer al primer demonio con el que se enfrentaron. Sin embargo, por cada cosa buena que hace esta película hay otras 10 mal. Para este punto no solo todo se siente cansado, hasta los Warren están cansados. También se pasan por la cola las reglas de este universo que plantearon en un inicio. Por ejemplo, es cansado que todo lo que pasa en este universo tiene una explicación sobrenatural, a pesar de decir en la primera entrega que eso era muy raro. Rompen con la sutileza, y si todo lo que pasa son sustos, ya ninguno hace efecto. Ahora hasta el nacimiento de Judith es sobrenatural. También se saltan los pasos demoníacos para la posesión, no lo respetan ya. Se suponía que los demonios iban trabajando mental, física y espiritualmente a sus víctimas para romperlas y poder poseerlas. Pero ahora no. Se les instaló una aplicación en la que ya pueden poseer a las personas sin la necesidad de todo eso. Y el demonio posee a Judith en tan solo unas horas que pasó en la casa de los Smurf, porque ese era su plan desde un inicio, tenerla a ella. Así que espantar a la otra familia durante toda la película fue solo porque sí. Le quitan todo el peso a esa parte de la película. Si de por sí la historia de los Warren opaca la de los Smurf, ahora esa parte de la película solo sirve para que aún tengan derecho a poner basada en hechos reales. Y esa decisión empeora cuando recordamos otra de las reglas planteadas en la primera película. Los demonios y entidades se pegan a ti como si un chicle se tratara. O sea que este demonio fue la excepción o se le acabó el pegamento en ese momento y por eso tuvo que esperar a ver si la familia Warren se volvía a topar con él. Porque así parece, que todo lo que hace el demonio son cosas al azar a ver cuál pega para tener el alma de Judith. El final es demasiado rápido, se dan cuenta que es el espejo del inicio en los últimos 20 minutos, cosa que ya sabíamos desde el inicio, así que el giro que le quieren dar no tiene ningún impacto. Además es el más ridículo de la saga, pelean contra literalmente un maldito espejo. Lo único bueno que nos habían dado los demonios de sustos genéricos eran los buenos diseños, pero en esta película perdimos hasta eso. Al menos tuvimos el cameo de las personas importantes durante la saga, como el policía de la 1, Caroline, Cindy Perron, Drew, el ayudante de los Warren, las protagonistas de la segunda parte, el niño poseído de la 3, hasta James Wan y la actriz de la monja aparecen. La película es entretenida en muchas partes, pero ya no es de terror. Es triste ver morir a un gigante a través de los años, y más triste aún ver cómo maltratan su cadáver tratando de sacar la mayor carnita posible. Bueno, al menos nos dan un final conmovedor, nostálgico, y le dan un buen cierre a los Warren, pero no así a este universo. Lo que pudo ser una genialosa saga cinematográfica de terror, la dejaron convertirse en una película más, sin alma.
Las manifestaciones de esta maldición ya se podían observar desde la segunda película. Su opresión al público la remarcaron durante los años que le siguieron, sobre todo los spin-offs que volvieron genérica la saga, agotando nuestras mentes y, al final, ahí va. Otra saga que termina de ser poseída y destruida por las cochinas decisiones corporativas y dejándonos vacíos como espectadores, esperando otra película de terror que nos recuerde que este género aún tiene mucho que dar. Pero, lamentablemente, El Conjuro ya no es una de esas esperanzas.